Esto es El Mundo Ahora. Yo soy Rodrigo Sedano y voy a estar los próximos minutos con todos ustedes para contarles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. El ejército de Irán amenaza a Israel con una dura respuesta si no cesa sus ataques sobre el Líbano, unos ataques sobre los que también ha advertido en los últimos días Donald Trump, que hoy pidió a Benjamin Netanyahu ser responsable respecto al Líbano. Y en Francia avanza la cumbre del G7 con el acuerdo de elevar la presión contra Rusia con más sanciones económicas para que negocie con Ucrania. Trump declaró que pronto podría reimponer las restricciones al petróleo ruso que había levantado para paliar las consecuencias de la guerra en Irán. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en el país tan solo 2 semanas después de que caducara el anterior. La medida, que amplía las facultades de operación de las fuerzas de seguridad, aplica en 10 provincias del país. Abrimos este informativo en Medio Oriente. El ejército de Irán amenaza a Israel con una dura respuesta a los ataques que el ejército israelí sigue lanzando sobre el Líbano y que hoy dejan al menos 4 muertos. El memorando de entendimiento con Estados Unidos incluye un cese de hostilidades en ese país y Hezbollah asegura que Teherán no lo firmará si Israel no se retira de territorio libanés. Por su parte, Donald Trump sugirió que Siria sea quien arregle el problema de Hezbollah. Nos lo cuenta Maxime Plubiné. Líbano, la incógnita del acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos. Hoy en el terreno, los habitantes desplazados de las regiones sureñas siguen sus idas y vueltas, esperando alcanzar sus pueblos arrasados por Israel en medio de la frágil tregua. Espero que sea permanente, un alto el fuego permanente, para que no tengamos que seguir yendo y viniendo. Eso es lo que esperamos. Estamos hartos y cansados. Ya basta. Tenemos derecho a vivir y a respirar. Si Dios quiere, esta será la última de las guerras. Sin embargo, en el ámbito político aún no es claro el futuro inmediato. Y es que Teherán ha insistido que el cese de los ataques israelíes contra el país mediterráneo sea parte de cualquier pacto con Washington. El fin de la guerra también implica el fin de la ocupación. Sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que han ocupado durante esta guerra, no se habrá logrado un fin completo del conflicto. Un punto delicado para Trump, sobre todo cuando Israel insiste en continuar sus operaciones en territorio libanés con el argumento de acabar con Hezbollah, apadrinado por Irán. Israel incluso llegó a ocupar el sur del Líbano por 15 años, con el fin de crear una zona tapón contra las operaciones del grupo chiita. Pero ahora Trump, en medio de críticas a Benjamin Netanyahu, sugirió que Israel dejara a Siria encargarse de Hezbollah. No hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscas a alguien, porque hay mucha gente en estos edificios y por lo que puedo decirles, no todos son tan malos. Y yo le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah. El presidente Ahmed al-Shara ya descartó la opción en previas declaraciones. Del tiempo de la dinastía al-Assad, Siria ocupó al Líbano durante 4 décadas. Hezbollah, entonces aliado de los Assad, intervino a su favor durante la guerra civil siria. Entre tanto, todo el mundo está a la espera de que se firme el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el documento será firmado por las partes el próximo viernes en un hotel de lujo en la montaña de Burgenstock. Este abre la puerta a 60 días más de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y las sanciones económicas a la República Islámica. Donald Trump asegura además que el estrecho de Hormuz quedará reabierto desde el viernes. ¿Por qué no publicarlo? Porque me gustaría contar primero con un marco formal antes de hacerlo. Pero no tengo ningún problema con eso. Es un buen documento. Esto es lo que dice. Irán nunca tendrá un arma nuclear. Eso es lo que dice. No podrá compararlo ni desarrollarla. No tendrán un arma nuclear. Y vamos a la localidad francesa de Bienne, en donde se está llevando a cabo la cumbre del G7. Allí la guerra en Ucrania está en el centro de las discusiones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, presente en este encuentro, insistió en su voluntad de encontrarse con Vladimir Putin antes del invierno para buscar la paz, pero Moscú no parece tan seducido por la propuesta. Esto mientras el G7 acordó aumentar la presión contra el Kremlin con nuevas sanciones. Nos lo cuenta William Gasso.
Apretones de manos y sonrisas al recibir a Volodymyr Zelensky en Evian. La guerra en Ucrania está en el centro de las preocupaciones este martes en la ciudad francesa, sede de la cumbre del G7. Con el memorando acordado entre Estados Unidos e Irán, Zelensky espera que se desbloqueen las negociaciones de paz con Rusia y quiere encontrarse con Vladimir Putin antes del invierno. Depende del presidente estadounidense hacerlo, organizarlo o no, invitarnos a los dos o no, pero creo que también podría ser en Estados Unidos, al menos ya se han reunido allí, en Alaska. Creo que es muy importante intentar organizar una reunión antes del invierno. Tras reunirse con Donald Trump y los demás líderes, Volodymyr Zelensky insistió en el papel de Washington para organizar un encuentro en un país neutro. El presidente estadounidense calificó de muy buena la reunión y afirmó que hará todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, el Kremlin indicó que no había recibido ninguna invitación oficial por parte de Kiev y parece rechazar cualquier discusión con Ucrania a menos que se celebren en Moscú. Como ya saben, no existen canales oficiales entre Moscú y Kiev, por lo tanto no hubo ninguna invitación. Saben que Putin ya le ha dicho y propuesto todo a Zelensky. Se ha dicho y repetido varias veces que si Zelensky está dispuesto a hablar de manera responsable y seria, siempre puede venir a Moscú, donde será recibido. Volodymyr Zelensky también cuenta con el apoyo de los líderes europeos del G7 para respaldar su posición. El primer ministro británico Keir Starmer declaró que ahora es el momento para que el G7 aumente la presión contra Moscú. Hablamos ahora de Ecuador porque el presidente Daniel Noboa decretó este martes un nuevo estado de excepción tan solo 16 días después de que venciera el anterior. La medida aplica a 10 provincias y varios municipios del país. Recordemos que estos estados de excepción otorgan mayores atribuciones de actuación a las fuerzas de seguridad. Nos lo cuenta desde Guayaquil, Carolina Mela. Con este nuevo estado de excepción, Ecuador sumará casi 1000 días bajo este régimen, que debería de ser excepcional, pero que es parte de las medidas de seguridad del gobierno de Daniel Noboa. El decreto señala que la medida será para 10 provincias y 3 ciudades. Esto es más del 60% de la población. Y llega cuando hace pocos días el presidente dijo que la violencia se ha reducido hasta en un 17% este año. El mismo documento de 75 páginas con el que justifica este estado de excepción citan una serie de asesinatos que se han cometido en el último mes y medio y en los que constan funcionarios públicos, políticos, militares, niños y adolescentes, y el último que ocurrió contra la fiscal Alexandra Bravo, que trabajaba en Montecristi, una ciudad de la provincia de Manabí, que está incluida en este estado de excepción y que ha despertado también alertas en el sector de la justicia. Sin embargo, el decreto excluye 2 casos que han conmocionado al país. La muerte de una activista polaca, Mónica Silva, que denunciaba hechos de corrupción en la provincia de Santa Elena, un caso que ha tomado dimensión internacional por la presión de la CIDH y de la Unión Europea, que ha exigido al gobierno de Ecuador celeridad de la investigación sobre su muerte, y también otro hecho, la muerte de una joven universitaria en Quito. Según el informe del Centro de Inteligencia, de más de 300.000 emergencias reportadas a través de la central del 911, del 64% ocurrieron en estas provincias y ciudades. El estado de excepción durará 60 días. Y seguimos en América Latina. En Brasil, el Tribunal Supremo ha condenado a Eduardo Bolsonaro por coacciones a la justicia. La condena al hijo del expresidente Jair Bolsonaro se da por sus gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil. La pena puede oscilar entre 1 y 4 años. Recordemos que su padre fue condenado también a 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado luego de perder las elecciones de 2022 ante Luis Ignacio Lula da Silva. Y previo a la segunda vuelta presidencial en Colombia, en France 24 nos preguntamos qué le espera al país suramericano si se mantiene la izquierda o si gana la extrema derecha en el balotaje de este domingo 21 de junio. Por eso queremos que nos envíen sus preguntas o comentarios a través de este código QR que aparece en sus pantallas. Porque tu voz cuenta, porque queremos escucharte y queremos responder a través de nuestros programas. Son unas elecciones estas en Colombia, además, donde el voto está muy dividido por clases sociales, en el que es el país con mayor desigualdad de toda América Latina y uno de los más desiguales del mundo. Nos lo cuenta Rosa Pérez Masdeu y Aitor Chavarri. En Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, la desigualdad está numerada por estratos. Hola Eva, ¿cómo está?
Yo crecí en este entorno en el que pues para mí la naturalidad era esto, era crecer sin necesidades, donde cuidan los jardines. El barrio de Andrés es de estrato 6, el más alto y menos común en Bogotá, donde el 75% de las casas están entre los estratos 1, 2 y 3, en un sistema de subsidios de los servicios básicos que tiene efectos secundarios. Lo que esto viene generando es en realidad casi que un sistema de castas acá en el país. Una clasificación que depende de la ubicación de la vivienda y que coincide con el mapa del voto. Este gobierno también, dentro de la apropiación del discurso del pueblo, ha adquirido una posición de enemigo de las fuentes productivas del país. Un clima político que Daniel palpa recorriendo la ciudad como conductor de plataformas. En la clase media sabes que encuentro una opinión muy dividida. Mientras en las clases altas se concentra el rechazo al gobierno Petro. Me dicen que por quién voy a votar y empezamos a tener esos debates y veo su inconformidad porque a ellos les está afectando las reformas. En las zonas de estrato alto también los usuarios piden el servicio para sus empleadas domésticas. Ya vemos que son empleadas que son de estratos más bajos, los lleva a lugares más populares, pero ellas manifiestan que están inconformes porque las están explotando laboralmente. Ahora, si me voy para un barrio popular, sienten que hay un gobierno que por fin les está prestando atención a sus necesidades. Como en el barrio de Alejandra, Potosí, en Ciudad Bolívar, que ha ido escalando al estrato 1 tras décadas de ser vivienda informal. A partir precisamente de esas condiciones materiales que se han dado, también se ha generado espacios muy importantes de movilización social. Aquí el movimiento del primer presidente de izquierdas de Colombia arrasó en las legislativas después de aumentar un 23% el salario mínimo. Estas reformas de alguna manera buscan cerrar mucho más esas brechas. Cuando visitas esos estratos 6 y visitas un estrato 1, pues que esa brecha de condiciones de vida no sea tan absurdamente amplia. Desde las orillas de estas brechas, los colombianos acudirán a las urnas este 21 de junio. Los servicios sanitarios de la República Democrática del Congo reportan 837 casos confirmados de ébola por virus Bundibugyo y 196 muertes a causa de esta enfermedad, que tiene su epicentro en las provincias del este del país, sumada a la crisis sanitaria en estas zonas que colindan con Uganda. Ahora hay serios problemas de seguridad que dificultan las labores médicas para luchar contra el virus. El ébola recrudece la situación humanitaria de la República Democrática del Congo. El campo de refugiados de Plensabo acoge a más de 70.000 personas en la provincia de Ituri, ubicada al este del país, cerca de la frontera con Uganda. Un territorio que hoy en día es epicentro de dos crisis. Una sanitaria a raíz de ser uno de los centros del brote de ébola por el virus Bundibugyo, que ha dejado más de un centenar de muertos, según las autoridades congolesas. Y la otra de seguridad, gracias a los continuos enfrentamientos entre diferentes grupos armados al margen de la ley, algunos ligados al autodenominado Estado Islámico, una situación que impide que los servicios de salud puedan hacer su labor en el terreno. Fue un suceso realmente traumático. Todo el mundo estaba asustado porque estábamos en plena cesárea cuando cayó un proyectil sobre el quirófano. No fue fácil afrontarlo. Nosotros mismos quedamos traumatizados. Al principio salimos del quirófano a toda prisa y después, cuando volvimos a entrar, ayudamos a la mujer. Eventos que atemorizan a los residentes, que aseguran que salir del campo de refugiados se ha convertido en un riesgo. Ni siquiera damos un paso hacia el manantial porque si no nos matan allí mismo o nos violan allí mismo en el manantial. Incluso cuando vamos a buscar leña nos violan y nos matan. La Cruz Roja de la República Democrática del Congo ha denunciado que varios de sus integrantes en la zona han enfrentado abusos verbales, amenazas e incluso ataques físicos mientras realizan su trabajo. De su lado, las autoridades regionales de salud alertan sobre la falta de pruebas y material médico para hacer frente al brote de ébola. Esto sumado a que no existen vacunas o tratamientos comprobados para contrarrestar el ébola causado por el virus Bundibugyo. Noticias del Mundial. Francia ganó finalmente 3-1 ante Senegal en el primer partido de la fase de grupos. Los combinados de Irak y Noruega se enfrentan en Boston. Por su parte, la actual campeona del mundo, Argentina, se enfrentará a Argelia y la jornada la cierran Austria y Jordania. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito, como siempre, a que sigan viéndonos aquí en France 24, que ya volvemos con más programación.
3 países, 48 equipos, 104 partidos. La competencia será histórica. De México a Canadá, pasando por los Estados Unidos, lo que está en juego va más allá de las fronteras. Se vuelve planetario. Una misión, un solo objetivo: hacer historia en la cancha. El planeta fútbol entra en órbita. Del 11 de junio al 19 de julio, viva este evento en France 24.